Pues muy buenos días. Ha sido como un todo. A mí me gusta muchas veces hacer las cosas, lo pienso, venga, y lo hago. Y ahora mismo estoy intentando, no sé si se estará grabando en YouTube a la misma vez que estoy grabando aquí en Instagram. Entonces, no sé. Pero bueno, estoy haciendo pruebas y vamos a ver cómo funciona. Siempre me encanta decir todos los lunes que empezamos una nueva semana llena de infinitas posibilidades. Y esta es la posibilidad que me he propuesto yo esta semana y las siguientes semanas. Todos los lunes por la mañana, poner una buena cara, poner un propósito, poner... ¿no? Como es el cambiar, ¿no? Es un poco lo que vamos a hablar hoy. Ya había puesto en el reel que puse ayer hablar un poco de cómo ver las cosas, las conexiones con nuestros hijos, de que hacerlo de una diferente forma. Y lo vamos a hacer así, diciendo, oye, vamos a proponernos, vamos a ponernos unos retos de qué es lo que queremos cambiar, qué es aquello que nos está produciendo esa fricción, esa falta de calma, porque yo de lo que hablo siempre es de buscar esa calma. Yo no te digo que todos los días esté en modo zen, no, pero sí que me gusta el volver, ¿no? Por así decirlo, volver a ese estado de calma lo más rápidamente posible. A lo mejor yo puedo decir, sí, pero es que yo todos los días me enfado, sí, pero ¿de qué forma lo hacemos? O volvemos a la calma de una manera más rápida, porque no me digas muchas veces cuando nos enfadamos y nos cogemos esa rabieta, que por cierto, quería hablar de esto, o sea, iba a hablar de una cosa y al final voy a hablar de otra, de lo que me pasó ayer. Y cuando nos ponemos en esa rabieta, a veces se nos queda ese cuerpo, como se suele decir, ese cuerpo cortado durante todo el día y se nos queda ese mal cuerpo. Entonces vamos a procurar que esto no pase. Y también me he dado cuenta de que hay veces que esperamos más o que, a ver cómo lo digo, no suele pasar, ¿no? Que hay veces que decimos una cosa, le decimos unas cosas a nuestros hijos y creemos que de esa manera lo van a entender o esperamos que entiendan, o sea, que se metan en nuestra cabeza, ¿vale? Y que sepan lo que nosotros estamos pensando o qué es lo que queremos de ellos. Lo hacemos muchísimas veces y yo lo estoy diciendo porque lo hice ayer. Iba a hablar de otra cosa hoy, pero dije, no, voy a hablar de esto porque lo que me pasó fue curioso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo ayer quería hacer una serie de cosas. Yo reconozco que soy muy... como digo yo, muy impulsiva. Antes sí que lo tenía todo mucho más estructurado, lo tenía mucho más pensado, tenía que estar todo muy, ¿no? Muy planificado, y ahora soy más de venga, lo que surja lo voy haciendo, ¿no? Entonces ayer por la mañana se me ocurrió ir a hacer, oye, voy a hacer el vídeo, el que puse ayer, el reel que puse ayer para anunciar el directo de hoy, venga tal, bueno, y a la misma vez había puesto una lavadora y digo, bueno, después la atiendo, pero resulta que fui a hacerlo del vídeo al final, que se alargó un poquito más de lo que yo pensaba, ¿vale? Porque surgieron cosas muy buenas y se alargó un poquito más y llegué a casa un poco más apurada, quise hacer una cosa, se me olvidó la lavadora, vale, imagínense, todo este follón. ¿Y qué es lo que pasa en mí? ¿No? Que me empiezo a poner nerviosa, me doy cuenta de que no me va a dar tiempo de hacer lo que quiero hacer y de repente se me ocurre, ¿vale? Que todo lo que yo no he podido hacer porque no lo he planificado bien, lo tiene que hacer el resto, ¿no? Entonces digo yo, a ver, ¿no? Había puesto la lavadora, había que tenderla porque después teníamos que salir y yo lo suelo hacer los domingos, no, esa parte no la delego, si a lo mejor es en otro momento sí, pero esa parte no la delego. Entonces dije, estaba aquí en el ordenador y de repente digo, hay que poner la lavadora. Oye niña, que hay que poner la lavadora, ¿no? Y lo solté y lo dejé ahí. Seguí haciendo mis cosas, me puse con otras historias y cuando voy a mirar la lavadora, de repente veo que no está puesta. Entonces a mí, vamos, me puse de los nervios, jolín, pero es que no puede ser, es que yo no suelo perder así los nervios, pero fue como que me vi, ¿vale? Me vi que no iba a llegar a todo lo que quería llegar, ¿no? Entonces digo, jolín, es que esto no puede ser, es que tal, es que mira todo lo que estoy haciendo. Vamos, empezó el automatismo que tenemos nosotros interiormente, ese automatismo de empiezo a echar culpas sin hacer pu, 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 pu. Y lo curioso era que en el momento que yo estaba echando esas culpas,
me estaba dando cuenta, o sea, yo misma estoy diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero ¿qué es que estoy diciendo? Que estoy gritando más de lo normal, que no debería de ser así, pero da igual, o sea, aquello ya entró en modo automático y no había manera de pararlo. Y mis hijas me miraban como, ¿qué es lo que le está pasando? O sea, así de repente, sin previo aviso. Yo, ¿por qué tal? Porque mira que he hecho esto, porque no pueden estar así todo el día, ¿qué papá? ¿Papá? Me cogí un enfado tremendo. Ya me era como que iba aumentando, a medida que iba hablando, iba aumentando, no iba subiendo el volumen. Entonces, de repente, como que me di cuenta, digo, no sé lo que le había dicho a mi hija, pues ahora sí que, bueno, empecé a decir cosas que ya no tenían control, ¿vale? Entonces, digo, pues no, y me puse así, pues ahora ya lo hago yo, no, mamá, claro, mi hija me dice, mami, no, que ya lo hago yo, no, ahora no quiero que tengas la ropa, ahora lo hago yo, ¿vale? O sea, ya entré en ese automatismo, ¿vale? Nada, luego ya nos teníamos que ir a comer a casa de mi suegra, y yo así como enfadada y tal, y en esto, y digo, o sea, estaba como con el cuerpo enfadado, ¿no? Y entonces, de repente, estábamos ahí esperando la guagua y le dije, pero ustedes se dan cuenta que es que no hacen las cosas y tal, y me dice mi hija mayor, dice, no, nos cagamos las cosas, es que tú me dijiste, hay que tender la ropa. Digo, claro, vale, pero es que no me dijiste, hay que tender la ropa ahora. Yo no entendí que había que hacerla sobre la marcha. Entonces yo me quedé un poco así de... vale, me podía haber seguido enfadando de cómo que no, pero es que ya tú tienes que entender que cuando yo digo, ¿no? Y en ese momento dije, a ver, Rosy, para, no puedes estar así todo el rato. Y fue ese momento que dije, pues es verdad, yo a lo mejor le debería haber dado unas directrices claras y concisas. Oye, ahora mismo estoy liada, no puedo tender la ropa, por favor, tiende la ropa antes de ir a casa de abuela. Y ya está. Y das un decir que se podía haber quejado o no, pero de luego esa no iba a ser la excusa de no hacerlo, porque tenía, ¿no?, una cosa clara que tenía que hacer. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces pasa que esa conexión falla porque no somos claros en nuestro mensaje, porque no decimos las cosas como deberíamos de decirlas. Y nos pasa no solo con nuestros hijos, sino yo creo que con nuestras parejas, damos por sentado lo que deberían de entender bajo lo que nosotros le estamos diciendo. Y esto no es así, ¿vale? Esto no tiene por qué ser así. Seguramente que si decimos las cosas de una manera más clara, las cosas se harán mejor. También en ese momento, quizás hace muchos años, pues yo me hubiese quedado con esa rabia, hubiese ido ya a comer enfadada y me hubiese durado el enfado todo el santo día y estaría rumiando todo el día de pum, ¿por qué tal? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué ¿vale? Decidí hacer otra cosa, decidí decir, oye, tienes razón, es verdad, debería haber sido más clara, la próxima vez lo voy a hacer. En un principio dijo mi hija, mami, déjate bobería. No, te lo estoy diciendo en serio. Tienes razón. No me había dado cuenta. Entonces, en ese momento, oye, perdón por haberme puesto así. No me di cuenta, la verdad que se fue, o sea, no debería haberme puesto así. Y al final se solucionó todo. ¿Estás enfadada? ¿No estás enfadada? ¿Qué tal? Oye, y ya está. Y se acabó. Y el día siguió súper bien. Y ya no hay más problema, ya no hay más drama. Se ha hablado sobre la mancha, se ha solucionado, ¿vale? Esto es una cosa que me pasó ayer y quería un poco comentar. ¿De qué forma podemos empezar eso cuando tenemos... A lo que quiero llegar con esto es que hay veces que no siempre las culpas las tiene lo que está afuera, ¿no? Que la culpa no es que esta persona no hace, es que no me hace caso. Vamos a mirarnos un poquito hacia nosotras de ¿por qué me he comportado así? Porque en realidad yo me había comportado así porque yo no había planificado las cosas, porque yo lo había hecho de otra manera, porque me había dado por ahí y me vi atorada, me vi que no llegaba todo y me empecé a poner nerviosa. Y es así, me empecé a poner nerviosa y empecé a despotricar y empecé a echar todo para afuera. ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Sí que es verdad que yo tengo ya determinado una serie de herramientas, ya yo sé utilizar una serie de herramientas para que esto no suceda.
pero hay momentos como ayer en que puede haber un clic y volver a esa automatización que ya tenía de hace un montón de tiempo. Y vuelve, esa se queda ahí y puede volver. Vale, pues tengo lo que estaba diciendo. Evitar que suceda, o si sucede, saber llegar a la calma de nuevo, volver a estar otra vez en calma, ¿no? Sin que pase nada más. Es decir, en poco tiempo volver a estar en un estado de calma, cosa que antes no conseguía. ¿Vale? Y para eso sí que hay que tener una preparación, hay que tener una mentalidad. Yo hablo mucho de hay que tener una mentalidad adecuada para que esto se lleve a cabo y cada vez de una manera más rápida. Estas son cosas que quiero ir hablando aquí. Hoy es el primer directo, hoy es un poco de prueba. Sí que me gustaría cada semana tratar diferentes, temas, porque al final todos los días nos pasan cosas, Yo, en lo que es en mi comunidad, hablamos, oye, ¿cómo estamos? Y pues me ha pasado esto con mi hija o me ha pasado esto con mi hijo, y suceden, ¿no?, diferentes situaciones que al final, al ponerlas en grupo, podemos encontrar una solución, o lo que a lo mejor a una persona no se le había ocurrido se le ocurre a otra. Entonces yo sé que aquí, a no ser que me vayan preguntando, que me vayan diciendo, es más difícil entrar en ese, ¿no?, en ese feedback de opiniones, pero sí que podemos conseguir, oye, vamos a hablar sobre este tema, y lo hablamos, ¿vale? Y empezamos a hablar de ciertos temas, como estaba diciendo hoy yo, vamos a procurar estar nosotros más tranquilos para poder tener una mejor conexión. ¿De qué forma he conseguido yo? Vamos a hablar un poquito de una herramienta. No quiero hacer el directo muy largo, pero ¿de qué forma? ¿Qué herramienta utilicé yo? ¿Con qué herramienta comencé yo a tener este momento de calma? La primera fue el tema del peinado. Muchas de ustedes me conocerán por los peinados con trenza. Ya no es la importancia del peinado con trenza, sino la importancia de coger esa rutina diaria, ponerla a mi favor y hacerla constante, de una manera constante todos los días, ¿no? Eso es lo que me ayudó. ¿Por qué? Porque al yo aprovechar, yo sabía que tenía que peinar a mis hijas todos los días, y eso podía ser un horror, podía ser un infierno, podía ser que me estás tirando el pelo, o podía ser un corre, y hacerlo todo de manera corriendo deprisa, ir haciendo la coleta mientras iba. No, decidí por ciertas circunstancias, por lo que pasó, como siempre digo, los piojos cambiaron mi vida, pues para evitar esos piojos empecé a hacerles peinados con trenza. ¿Y qué pasó? Que cogí una rutina de la mañana, aprendí, a mí me gusta aprender a hacer las cosas de la mejor manera posible. Poco a poco me irán conociendo, entonces aprendí a peinar por las mañanas y al final se convirtió en un rato agradable. Lo que podía haber sido un rato de correr a un rato de calma, en vez de 5 minutos, 15 minutos. Y esto, ¿qué es lo que pasó? Que día a día esto fue creando una conexión que me ha servido para el momento de ahora, el momento de la preadolescencia, de la adolescencia, para que estén, como digo yo, acostumbradas a ese momento contigo, a ese momento de hablar, a ese momento de conversar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que procurar coger esas rutinas del día y hacerlos rutinas, pero una rutina a nuestro favor, una rutina agradable. Me estaba acordando hace... no sé si era esta mañana o también ayer me estaba acordando, no sé de la época que son, pero bueno, la película de Karate Kid, ¿no? De ver cómo dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. En un principio no sabes por qué él no sabía el por qué le mandaba hacer esto, si él lo que quería era hacer karate, ¿no? Y al final, al hacerlo tantas veces, ya lo hacía de manera inconsciente y eran como unos ejercicios que tenía que hacer para luego poder hacer diferentes, como digo yo, no son tablas, sino diferentes ejercicios del karate, ¿vale? Que ahora mismo no me sale exactamente. Pues con todo es igual. Al principio tú no ves los beneficios, cuando tú, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no?, de peinar todos los días, a lo mejor no te das cuenta de esos beneficios, que yo digo que desde el principio sí los tienes,
pero a medida que lo vas haciendo ya de manera rutinaria, y cuando pasa el tiempo te vas a dar cuenta de que esa conexión diaria te va a servir para la hora de tener que hablar con tu hija o con tu hijo. Eso lo vas a hacer de una manera más fácil, y sobre todo que ellos van a querer hablar contigo de una manera más fácil, les va a resultar más sencillo. Este es un pequeño ejemplo, hay más, ¿vale? Hay más de cómo comenzar esa conexión. Y esto lo explico yo, ¿vale? En mi método Calma. En el método Calma, en donde te voy a enseñar, te enseño las herramientas de poder conseguir esa calma y sobre todo de poder conseguir esa conexión. Porque sí que veo muchas madres en donde la parte que más les cuesta o es que lo que me pasó a mí ayer. Es decir, en ese momento yo era por una falta de planificación, pero muchas veces perdemos esos nervios por ese cansancio, ese estrés, ese vaso de agua que está prácticamente a rebosar, y a la mínima nos desbordamos. Entonces tenemos que vaciar un poquito ese vaso, ¿vale? Tenemos que vaciar un poquito, estar en un estado más tranquilo para no desbordarnos de esa manera. Y eso es un poquito lo que quiero hablar cada lunes, de ver qué es lo que nos puede pasar y qué podemos hacer, ¿vale? ¿Qué acción pequeñita podemos hacer para que se produzca ese cambio? Porque muchas veces creemos que, lo que dije antes, que son ellos los que tienen que cambiar. Bueno, a lo mejor pueden cambiar de alguna manera, pero también nosotros tenemos que cambiar, porque al final somos sus referentes. No podemos decirles a nuestros hijos deja de chillar si se lo decimos chillando. Si nosotros el ruido, si nosotros les estamos hablando constantemente gritando, pues no podemos pedirles que hablen más bajito. Vale, bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido como vamos a comenzar. Me gustaría que todos los lunes, mi madre con los ruidos, me gustaría que todos los lunes habláramos de cositas. Me pueden escribir a hola@rosadeliacabrera.com de qué les gustaría hablar, qué es aquello que les quita la calma, qué es aquello que les quita la tranquilidad o que les gustaría hacer. Y el pequeño reto de esta semana es un poco, ¿vale? Para terminar, porque al principio estaba hablando de los retos, sí que me gustaría que pusieran en un papel, que escribieran, ¿vale? Durante toda esta semana, porque esto van a ser todos los lunes, que escribieran qué es eso que les gustaría mejorar, tanto por parte de ustedes, tanto por parte de la relación, tanto por parte de los hijos, qué es lo que les gustaría que las cosas cambiaran, qué les gustaría que fuera diferente, ¿no? Y a ver qué propuestas darían pues quizás, en principio, quizás si lo hago de esta forma, tendría otro resultado. Siéntate un poquito, siéntate 5 o 10 minutos, empieza a escribir y empieza a proponerte y cogerte los lunes como un nuevo día lleno de infinitas posibilidades y hacer ese cambio. Vale, pues voy a procurar este cambio a ver qué es lo que pasa. Y si ves que se produce el cambio, también me lo comentas, ¿de acuerdo? Pues qué decir, que me encanta compartir aquí con ustedes, me encanta estar este ratito y quería hacer esto como una especie de iniciación y me encantará estar aquí con ustedes todos los lunes. No quiero hacer unos directos muy largos, pero sí que me gustaría que si no puedes estar en el directo, lo vieras, lo voy a dejar grabado y quisieras esos deberes. Cada semana vamos a hablar de un tema, yo hablaré de un tema según, como estoy diciendo antes, según lo que me haya ido surgiendo o lo que yo vea que, por ejemplo, en mi comunidad a veces digo, oye, pues vamos a hablar de este tema o del otro porque veo qué es lo que les está preocupando. Por ejemplo, ahora empiezan ya el tema de los exámenes, empieza esa rutina, que era lo que había dicho en el reel de que íbamos a hablar, pero es que quería hablar un poquito de lo que me había pasado ayer. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esas rutinas, ¿no? Cómo las podemos cambiar, cómo podemos hacer que nuestros hijos quieran estudiar, que nuestros hijos quieran hacer las tareas. Eso lo vamos a ver la semana que viene, o no, según lo que me vayan diciendo, si hay algún temita más interesante. Si por ejemplo empiezan a decir varios temas que están en común varios de ustedes, pues también los podemos proponer, ¿de acuerdo? Así que cada semana un tema distinto. Quiero que les ayuden, quiero que se sientan mejor y, como yo digo, mi visión, lo que quiero es
que la casa esté más en calma, que haya una casa más en paz, más en calma y que haya un ambiente muchísimo mejor, y eso lo podemos lograr poquito a poco. Así que les mando un beso grande, grande. Vamos a empezar este lunes con fuerza, con ganas, con propósito y con ganas de hacer, de cambiar, de hacer cosas nuevas que nos lleven a este estado de tranquilidad y de felicidad, porque al final todos queremos ser felices. Así que vamos a por ello. Les mando un besito grande, grande, grande. ¡Mua! Chao.